Buenos días muchachos, la clase de hoy pues ya como habíamos comentado debemos comenzar a ver esos protozoarios de uno por uno, vamos a ir estudiándolos. El primer protozoario que vamos a estudiar pues es como el cuadrito que ya les habíamos aquí colocado, ¿no? Lo primero que vamos a ver son los protozoarios que pertenecen a la clasificación mastigófora, que son aquellos que se mueven mediante flagelos, los cuales van a ser Giardia lamblia, Trichomonas fetus y Trypanosoma. Después veremos los del grupo de Sarcodina, que en este caso únicamente va a ser una amiga, Entamoeba histolítica. Después vamos a ver los Ilióforas, que es Balantidium coli, y finalmente veremos el grupo de Apicomplexa, porque Apicomplexa es como si fuera un apartadito diferente a cómo se comportan los demás, ¿sí? Entonces, comenzaremos a ver Giardia lamblia. Giardia lamblia es el nombre científico de este protozoario. Giardia, pues como ya sabemos es el género, lamblia es la especie, ¿sí? Todos los nombres científicos de los organismos deben de ir escritos en cursiva. La primera letra del género va en mayúscula y todas las demás irán en minúscula, inclusive la primera letra de la especie. Si nosotros hablamos de un género en general, yo puedo poner Giardia spp, como tenía aquí en Trypanosoma, spp, que significa todas las especies. Estoy hablando de todo el género de Trypanosoma. Ya cuando especifico yo cuál es la especie, entonces no le pongo spp, ¿verdad? Sino Giardia lamblia, Trichomonas fetus, ¿sí? Bueno, comenzaremos con este protozoario. Este protozoario pertenece al género Giardia. Está presente por todo el mundo con una distribución selvática en numerosos riachuelos, lagos y zonas montañosas, que quiere decir que se encuentra presente en todo el mundo. En todo el mundo pueden encontrar ese protozoario. Hay animales que son reservorios, como es el caso de los castores y las ratas, que significa que tanto castores como ratas van a contener en su organismo Giardia lamblia. Pueden ocasionar parasitosis en humanos, en mamíferos domésticos y en aves. Es decir, pueden alojarse y causar una enfermedad o una infección parasitaria tanto en humanos como mamíferos domésticos y en aves. Este flagelado parasita únicamente intestino delgado, a diferencia de otros que también llegan a parasitar colon y ciego. Entonces, donde se va a localizar es en la mucosa del intestino delgado. Tiene dos fases o formas biológicas como les conocemos, que va a ser forma de quiste y de trofozoito, que era lo que ya hablábamos en las generalidades de los protozoarios, ¿sí? El trofozoito, que es su fase vegetativa o su fase móvil, se dice que tiene aspecto piriforme. La palabra piriforme hace referencia a forma de pera, entonces este protozoario tiene como una forma de pera. Tiene un polo anterior redondeado y un polo posterior afilado, ¿sí? Es decir, como si fuera como una gotita de agua. Por eso decimos que tiene una forma de pera. Posee dos núcleos. Es el único protozoario que presenta simetría bilateral completa. Es decir, de un lado es exactamente igual que del otro. Su tamaño promedio es que va a medir 15 micrómetros de longitud por 8 micrómetros de ancho y 3 micrómetros de espesor. Es decir, si lo viéramos en 3 dimensiones, su profundidad sería de 3 micrómetros, su altura de 15 micrómetros y lo ancho sería, lo horizontal, medirían 8 micrómetros. Aquí les digo, en parasitología es sumamente importante describir morfológicamente el parásito y la forma biológica, ¿sí? Su forma, en este caso del trofozoito, pues estamos hablando que mide esas proporciones. Nosotros ahorita vamos a ver una imagen de Giardia lamblia, pero Giardia lamblia muchas veces se asemeja como si fuera como una máscara, porque sus dos núcleos semejan como si fueran los ojos de esa máscara. Ahorita lo vamos a observar. La cara posterior de Giardia lamblia es convexa y la anterior es cóncava. ¿Qué significa eso? Que es como si fuera una palita o una cucharita. Y su cara posterior es el lado donde tuvieran como la jorobita y la anterior es donde tuviera como el hueco.
donde estaría ese trofozoito. En la cara anterior, que es la cóncava, ahí se va a localizar una estructura que se conoce como axostilo, que es como una línea que divide al parásito en dos mitades. Decimos que es un engrosamiento protoplásmico. Ya habíamos dicho, ¿qué es el protoplasma? Es como si fuera el citoplasma del protozoario, ¿sí? Donde se encuentra ahí localizado. Es un engrosamiento protoplasmático que va a dividir al parásito en dos mitades de manera longitudinal, o sea, a lo largo. Va a tener el disco de succión que semeja en la máscara como si fuera una boquita, ese es horizontal. El disco de succión le funciona como una ventosa para poder sostenerse en la membrana del intestino delgado, de la mucosa, del intestino delgado. Es como si fuera los chupones esos luego de plástico que uno puede colocar en los espejos o así. De esa manera es como va a funcionar el disco de succión, como si fuera una ventosa. Tiene 4 pares de flagelos que nacen en su polo anterior redondeado. Y tiene también unas estructuras que se conocen como cuerpos cromatínicos o corpúsculos parabasales, ¿sí? El trofozoito rara vez va a aparecer en las heces. ¿Por qué? Porque el trofozoito, ahorita como estábamos viendo, se va a localizar en la mucosa del intestino delgado. Entonces, las heces se vienen formando dentro del intestino grueso. Entonces, para poder aparecer Giardia lamblia, el trofozoito tendría que haberse despegado del intestino delgado, haber viajado por todo el intestino grueso, llegar a colon y ya al final en las heces haber guardado como su morfología, su estructura, o sea que no se haya degradado por todo ese camino. Y es muy raro encontrar ese trofozoito en las heces, excepto en aquellos casos en donde existe una aceleración del tránsito intestinal, pero al ser extremadamente lábil, Giardia lamblia se destruye rápidamente en el medio ambiente. Es decir, nosotros podemos a lo mejor ver la aparición de Giardia lamblia en las heces, pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando haya una aceleración del tránsito intestinal. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay diarrea. ¿Por qué? Porque es un mecanismo en el cual se acelera el tránsito intestinal, entonces el agua que tenía que ser absorbida por el intestino no se alcanza a absorber de manera tal que las heces salen líquidas, ¿verdad? Que es lo que conocemos como diarrea. Y a lo mejor ahí, pues sí, se puede ir, a lo mejor hay un trofozoito de Giardia lamblia. Pero les digo, Giardia pues tiene que haber soportado todo ese tracto que pasó para poder llegar a estar íntegra dentro de las heces, que raras veces ocurre, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ver a Giardia lamblia. Les digo, esto, pues aquí tenemos nuestra forma piriforme, nuestra forma de pera. Eso que tenemos aquí, la rayita que va en medio, es lo que conocemos como el axostilo, el engrosamiento protoplasmático. Estos dos más oscuros morados, pues son los dos núcleos que tiene, que les digo que semejan como unos ojos. A mí se me figura que es como una máscara. Luego aquí, este es el disco de succión, que les digo que es como si fuera la boca. Y tiene 4 pares de flagelos. Los 4 pares de flagelos, pues aquí vemos que nace un par. Aquí vemos que nace otro. Aquí vemos que nace otro. Y va a tener otros también aquí en los lados. Aquí se alcanza a ver muy poquito donde está el otro, ¿sí? Y el otro de este lado pues no se alcanza a observar. Por eso decimos que tiene 4 pares de flagelos. Esto pues es una fotografía que se tomó, ¿verdad? En un microscopio de campo claro, un microscopio normal, en el cual se tiñó el parásito. No es que el parásito sea de color morado. El trofozoito se tiñó, se alcanzó a ver este trofozoito y de esa manera se observó, ¿sí? Entonces, esto se tiñó y se vio sobre un microscopio de campo claro. Nosotros cuando observamos este protozoario en un microscopio electrónico de barrido, podemos generar una estructura tridimensional, ¿verdad? Porque eso, como ustedes lo vieron en microbiología, un microscopio electrónico de barrido va como generando secciones parte por parte del espécimen que se está viendo. Y al final, por medio de computadoras o sistemas computarizados,
se puede recolectar todas esas imágenes que se obtuvieron para recrear una imagen en 3D, en tercera dimensión. Si se fijan aquí, pues es lo que decíamos ahorita, que va a tener una cara posterior convexa y una anterior cóncava, o sea, como si tuviera un huequito aquí. Esto sería como la espalda, vamos a decir, de Yardia lamblia, en la cara posterior. Y vemos aquí sus flagelos, vemos cómo están ahí distribuidos. Aquí no podemos ver ni el laxostilo, ni el disco de succión, ni los núcleos. ¿Por qué? Porque esa es la cara posterior. Y todas estas estructuras las va a tener en la cara anterior, o sea, aquí abajo, ¿sí? Bueno, esta es la forma de trofozoito de Yardia. Entonces, ahora nosotros, pues nos puede surgir la duda de cómo vamos a ver el quiste. El quiste es un quiste ovalado o elíptico y tiene un tamaño de 12 por 8 micrómetros. Esas son sus dimensiones. Como decimos que es ovalado, entonces su parte más larga o longitudinal es la que va a medir 12 micrómetros y la más ancha son 8 micrómetros. Ahorita se me pasó decirles esto. Se supone que ustedes ya vieron el tema de microscopía en microbiología y que todos saben cuánto es un micrómetro en esa longitud, ¿sí? Un micrómetro es una unidad de medida de longitud. Un metro contiene 100 centímetros, ¿sí? Si nosotros tomamos una regla normal, vamos a ver que está graduada y que trae pues sus centímetros y que cada centímetro contiene 10 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metro contiene 1000 milímetros. Un micrómetro, ¿a cuánto equivale en cuanto a metros? Un micrómetro sería 1 por 10 a la menos 6 metros, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si un metro tiene 1000 milímetros, cada milímetro va a tener 1000 micrómetros. Entonces, para que se imaginen las dimensiones o cuánto es un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Es por eso, bueno, ustedes físicamente pues pueden saber, ¿no?, cuánto es un milímetro. O sea, ustedes lo pueden ver porque en las reglas viene. Entonces, ese segmento de un milímetro, divídanlo en 1000 veces. Y una milésima parte de eso es lo que es un micrómetro. Para que tengan en mente cuáles son las dimensiones, pues, si estamos hablando de micrómetros. Un quiste mide de 12 micrómetros de largo por 8 de ancho. Entonces, nosotros a simple vista nunca vamos a poder observar un quiste de Yardia. Es muy chiquito para que nuestros ojos lo puedan alcanzar a ver. En cambio, el trofozoito, por ejemplo, dijimos que era pues un poco más grande, pero aún así, fíjense, tiene 15 micrómetros de longitud, 8 de ancho y 3 de espesor. Es muy complicado verlo a simple vista. Es por eso que nosotros necesitamos de los microscopios para poder observar esas estructuras tan pequeñas. Entonces, el quiste es ovalado o elíptico. Se dice que es refringente y con aspecto de balón de fútbol. Eso que es refringente es lo que les comentaba ya en clases anteriores, que es cuando uno le está moviendo el botón micrométrico del microscopio y como eso hace que la platina se acerque al objetivo o se aleje, eso hace como que brille. Es como cuando tienen, bueno, los lentes o algo de cristal, que ustedes lo hacen como que le pega el sol y se ve así como que tienen un brillito. Algo así se va a ver, eso es refringente, ¿sí? En el caso de Yardia lamblia. Luego, ese quiste se dice que tiene un aspecto de un balón de fútbol, porque les digo, tiene una forma ovalada. Se caracteriza por poseer 2 o 4 núcleos con sus correspondientes nucleolos y una especie de axonemas que corresponden a los flagelos retraídos. La pared o membrana quística es doble y es bastante resistente, pues a final de cuentas, esa es la estructura de resistencia, un quiste. Un quiste es refringente porque la pared
que tienen es muy gruesa, y entonces esa pared es lo que le da como esa característica, como que tenga ese brillito, esa refringencia. El quiste es la forma habitual en la cual podemos encontrar al parásito en las heces. Entonces vamos a decir que la forma diagnóstica de Giardia lamblia es el quiste, no es el trofozoito. Y la muestra en la cual, si alguien sospechara de que un animal tuviera Giardia lamblia o Giardiasis, así se llama la infección ocasionada por Giardiasis, entonces la muestra que se tiene que analizar serían las heces, y en las heces lo que se tiene que buscar principalmente sería el quiste. Si nosotros encontráramos el trofozoito, pues muy fácilmente sería diagnosticar ese trofozoito es Giardia lamblia, porque es muy complicado, no hay otro parásito que tenga esta forma de trofozoito. O sea, no la podemos confundir con alguien más, ¿sí? En cuanto vemos esto, sabemos que es Giardia. Sin embargo, cuando yo veo el quiste se puede asemejar, puede parecerse a muchos quistes de otros parásitos, y entonces es donde yo me veo en un problema, porque pues ¿cómo le hago para descartar si es un quiste de Giardia o un quiste de otro parásito? Es por eso que las medidas, las métricas de estas estructuras son muy importantes, porque hay ocasiones en que los quistes, por ejemplo en el caso de Giardia lamblia, un quiste va a tener esa forma volada y mide de 12 por 8 micrómetros, son sus medidas, y va a haber otros quistes con los cuales yo los pueda confundir, que también son protozoarios que causan trastornos gastrointestinales, y lo único que los va a diferenciar es la medida. A lo mejor el otro mide 20 por 10 y este mide 12 por 8. Entonces de ahí la importancia de destacar cuáles son las medidas de cada forma biológica de los parásitos. Bueno, este es un esquema, es un diagrama únicamente, ¿verdad? No son fotos acá como lo mencionábamos en la otra diapositiva. Sino que aquí podemos ver el trofozoito, la parte o la fase de trofozoito de Giardia lamblia. Y de este lado tenemos el quiste. Aquí en el trofozoito, les digo, aquí pues se puede ver un poco mejor porque está más exagerada la vista de perfil de Giardia. Yo aquí puedo observar que su cara posterior es convexa y su anterior es cóncava. Puedo observarle sus 4 pares de flagelos. Vemos que de aquí le nace uno, de su polo posterior y de su polo anterior nace otro. Y de los lados, a partir del axostilo, les va a salir otros 2 pares de flagelos, como si fueran sus bracitos, sus piernitas y sus antenas, ¿no? Eso es únicamente una analogía que no vamos a utilizar y no vamos a decir que Giardia tiene piernas y brazos y antenas. O sea, eso únicamente se los estoy comentando para que ustedes tengan en mente esa estructura, ¿sí? Obviamente el nombre correcto tiene 4 pares de flagelos. Tiene un par de flagelos que nacen de su parte posterior, otro de su parte anterior, y a los lados del axostilo tiene otros 2, ¿sí? Luego, aquí podemos ver lo que es el axostilo, que es ese engrosamiento protoplasmático, que es lo que divide a la mitad a Giardia lamblia. Luego, vemos aquí pues que tiene los 2 núcleos, y vemos aquí que tiene su disco de succión, que es esto que tenemos aquí, y vemos los cuerpos parabasales que estábamos hablando ahorita, que son los cuerpos cromatínicos. Los cuerpos parabasales o cuerpos cromatínicos funcionan como un tipo de almacenamiento de vacuolas que tienen los protozoarios, en los cuales pueden almacenar pues ciertas sustancias que requieran, ¿no? Como es el caso de algún alimento para poder sobrevivir o subsistir. Esta es la forma de trofozoito, que cuando hay condiciones de adversidad puede enquistarse en manera de este quiste, ¿verdad? Esto ya es un quiste. Ustedes si se fijan aquí, pues vemos que tiene una pared muy gruesa, como si fuera doble la membrana quística. Aquí vemos los núcleos, que puede tener de 2 a 4, y vemos los cuerpos parabasales. Cuando el quiste se desenquista, vamos a decir así, o se rompe, entonces va a dar lugar a un trofozoito, ¿sí? Bueno, esto es, fíjense, ahorita el trofozoito que vimos en esta imagen estaba muy fácil de ver qué era.
O sea, la verdad se veía fácilmente. Una disculpa que yo les dije que la boca era el disco de succión, pero son los cuerpos parabasales, perdón, el disco de succión lo tiene un poco más hacia arriba. Entonces, aquí lo que tenemos que observar, fíjense, estas dos imágenes también son de trofozoitos de Giardia lamblia. Y si se fijan bien, aquí no se observa también la imagen como acá. Cuando yo veo esto, pues fácilmente digo es Giardia, ¿verdad? Pero cuando veo esto, pues ya no está tan fácil de decirlo, porque para empezar, los flagelos, pues no se le observan muy bien. Yo lo único que alcanzo a observar aquí mejor son los dos núcleos, a lo mejor aquí su disco de succión, su cuerpo parabasal y el axostilo, pues muy apenas, ¿no? En este caso, pues yo lo que alcanzo a ver muy bien son sus dos núcleos, a lo mejor aquí pues algo de flagelos y a lo mejor moviéndole al microscopio, pues alcanzo a mejorar esta imagen, pero estos pues serían los trofozoitos de Giardia lamblia. Y el quiste se observa de esta manera. Si se fijan, el quiste, pues sí, no hay como ni por dónde decir, pues que le voy a hacer algo característico al quiste de Giardia, únicamente que es ovalado, pero hay muchos protozoarios que también tienen su forma de quiste, es ovalada. Entonces aquí pues es algo, pues es donde nos topamos como con problemas de diagnóstico para parasitosis, porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Aquí pues vemos el trofozoito que se ve muy bonito también, o sea, aquí vemos que tiene el axostilo, sus núcleos, sus flagelitos, su disco de succión y aquí su cuerpo parabasal. Aquí pues tenemos el quiste. Aquí, ¿cómo sé que es un quiste y no es una burbujita o una levadura de las que se ven sobre la muestra? Porque cuando yo le estoy moviendo con el botón micrométrico les digo que se ve refringente. Refringente es eso como que brilla, como esto que se alcanza a ver aquí alrededor. Es como, eso es lo que es refringente, ¿sí? Es una propiedad de la luz, que tienen algunos materiales de refringir la luz. Entonces, de esa manera se observarían. Luego, también es importante mencionarles, en una muestra de heces, cuando uno la ve en el laboratorio, cuando la ves bajo el microscopio, pues no únicamente va a tener, si está parasitado, no es lo único que pueda tener. Puede traer glóbulos rojos, glóbulos blancos, puede traer en muchas ocasiones levaduras que se van a observar como que así. Y si uno no está relacionado con nada de microbiología y nunca lo has visto bajo el microscopio, todo lo que ves piensas que es algo, y a lo mejor si tú andas buscando un parásito, pues tú vas a decir que son parásitos, ¿verdad? Y luego también, bueno, aquí es importante mencionar esto, ¿no? También pues puede haber muchas bacterias, alguien me puede decir, ¿cómo no lo confundes con una bacteria? Porque las bacterias son mucho más chiquitas que los parásitos. Las bacterias nosotros las alcanzamos a ver con el objetivo de 100x en el microscopio. En el caso de los parásitos, yo nunca voy a ver 100x en 100x un parásito, porque no alcanzo a ver, a distinguir nada, porque el parásito es más grande. O sea, si yo un parásito lo viera con un objetivo de 100x, todo lo que veo es lo de adentro del parásito. O sea, no alcanzo a distinguir nada porque es muy grandote. Yo los parásitos, ¿cómo los examino? Una muestra de heces en busca de parásitos en el laboratorio con el objetivo de 10x en foco, es decir, pongo la muestra que se alcance a ver bien, y con 40x, bueno, en 10x puedo identificar también, o sea, veo una estructura medio rara, y en 40x ya aumento para alcanzar a ver esos parásitos. Entonces yo en parasitología los objetivos que necesito son 10x y 40x. En bacteriología yo lo que necesito igual puede ser un 40x, pero para ver detalles los voy a ver a 100x, ¿sí? En el caso de los parásitos son más grandes que las bacterias, por lo tanto por eso pues no los puedo confundir, ¿no? Por sus dimensiones. Bueno, luego, ¿cuál es el ciclo de vida de Giardia lamblia? Es decir, ¿cómo va a parasitar o cómo llega a su hospedero definitivo o qué es lo que sucede con ella? ¿Sí? ¿Cómo se empieza un cuadro de giardiasis, un cuadro de parasitosis por este parásito? Primero, la infección se inicia mediante la ingestión de quistes. La dosis infecciosa mínima para el ser humano está estimada entre 10 a 25 quistes, que es lo que decíamos ya en el mecanismo de patogenia de los protozoarios, de los parásitos en general. Que yo en primer lugar tengo que tener la vía de entrada, que puede ser dependiente de la dosis y del tiempo de exposición también al que estoy con el parásito. En este caso,
ya sea humano o mamífero doméstico o un ave. Se puede infectar cuando ingiere, o sea, por la boca, por el hocico, por el pico, cuando ingiere alrededor de 10 a 25 quistes, ¿sí? Esos quistes son los que tiene que consumir para poder empezar la infección. Si consume trofozoito, eso es muy difícil que le genere infección, porque cuando llegue a jugo gástrico se va a deshacer, es muy lábil. La palabra lábil significa que es muy débil o que se degrada rápidamente, ¿sí? Entonces, tiene que entrar en forma de quiste para que su pared gruesa, su doble membrana, perdón, sí, pues como si tuviera una doble membrana, ingresara por aparato gastrointestinal y de esa manera pues resista todas las condiciones adversas que ahí va a encontrar. Luego, el ácido del estómago, en el caso de los monogástricos, ¿verdad?, estimula la ruptura del quiste con la liberación del trofozoito en el duodeno y yeyuno, que son partes del intestino delgado, donde los organismos se multiplicarán por fisión binaria, es decir, a partir de una yardia vamos a obtener dos porque se va a duplicar todo su citoplasma y su material genético. Los trofozoitos pueden unirse a las vellosidades intestinales mediante una prominente ventosa ventral en forma de disco, que es el disco de succión. Entonces, primero su ciclo de vida comenzará con la infección, donde se van a ingerir de 10 a 25 quistes. Una vez en el estómago, el ácido del estómago va a estimular la ruptura de ese quiste para que se libere el trofozoito. El trofozoito se va a liberar en las primeras regiones del intestino delgado. El intestino delgado se divide en tres secciones, duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno y yeyuno son las dos primeras. Entonces ahí es donde se libera el trofozoito y ahí es donde coloniza y ahí es donde permanece. ¿Cómo se asegura el parásito de colonizar al organismo? Porque se va a fijar mediante su disco de succión, como una ventosa se va a pegar a la mucosa intestinal de duodeno y yeyuno. Y se va a empezar a multiplicar mediante fisión binaria, que es un tipo de reproducción asexual. La infección por Giardia puede dar lugar a un estado de portador asintomático. ¿Qué significa eso? Que una persona, un animal, puede estar infectado por Giardia, pero puede no presentar síntomas, es decir, Giardia puede vivir en él y pues muy normal, o sea, no va a presentar ninguna alteración. O bien, si la cantidad de Giardias conforme vaya aumentando, se va a empezar a desarrollar un cuadro clínico o una enfermedad sintomática que tal vez puede comprender desde una diarrea leve hasta un síndrome de hipoabsorción grave. ¿A qué nos referimos con síndrome de hipoabsorción? Eso es porque, por ejemplo, en los organismos que son monogástricos, como en el caso de cerdos y humanos, nosotros vamos a empezar nuestra digestión pues desde que empezamos a masticar. Eso pasa el alimento por esófago, va a llegar hacia el estómago. Una vez en el estómago, sale por intestino delgado. Dentro del intestino delgado, la función del intestino delgado es la absorción de nutrientes. Pero ¿qué pasa? Si mucha mucosa, si mucha pared del intestino delgado está ocupada o bloqueada por Giardia, entonces esa mucosa en la cual está pegada Giardia, en vez de absorber nutrientes que estén pasando del estómago hacia el intestino delgado, pues no se puede absorber, porque la superficie de absorción disminuye. Entonces hay un síndrome de hipoabsorción grave, es decir, síndrome como de desnutrición, porque no se están absorbiendo los nutrientes porque no hay superficie que los pueda absorber, porque la superficie está ocupada por Giardia, ¿sí? El inicio de la enfermedad es súbito y se manifiesta con diarrea líquida y fétida, espasmos abdominales, que es como si fuera tipo cólico, flatulencias, que son gases, y esteatorrea, que es, vamos a decirlo en esos términos, grasa en las heces, ¿sí? ¿Cómo se puede o cómo podemos darnos cuenta que hay esteatorrea? Porque las heces, cuando se mezclan con el agua, se hacen como los globitos esos que luego de aceite, luego que están, esa es una comparación para las personas que son, pues, un tanto
dicen que luego les dan asco las cosas, ¿no? Pero pues nosotros hemos observado bolitas de grasa, bueno, para no ser tan comparativa con la comida, ¿no? Hemos observado bolitas de grasa como cuando en un vaso con agua le echamos aceite, ¿sí? Vemos que se forman las micelas. Entonces, la esteatorrea yo la puedo identificar cuando en las heces se llega a combinar con agua, pues vemos esas micelas, esas gotitas de aceite. Bueno, es un ciclo de vida de Yardia. Ese ciclo de vida, pues nosotros lo podemos encontrar ahí en internet. Si le ponemos ciclo de vida Yardia lamblia, nos vamos a encontrar con algo así. Yo cuando estamos estudiando diferentes parásitos, yo en ocasiones pongo varias imágenes de diferentes ciclos de vida, a pesar de que pues contienen básicamente la misma información, pero me gusta poner varios como para que quede más explicado, que se vea más explícito a qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? En este caso, bueno, vemos que de este lado es el cuerpo del hospedador y este el medio ambiente exterior. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo de vida de Yardia? Su fase infecciosa es quiste, ¿sí? Entonces, un hospedador aquí pues va a ingerir Yardia mediante el sistema gastrointestinal, por la boca, en el caso de los humanos, por hocico en caso de mamíferos o por el pico en el caso de aves. Va a consumir ese quiste. Si ese quiste es de 10 a 25 quistes lo que se consume, entonces el quiste es la fase infecciosa. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando pases el estómago, el ácido hace que se rompa ese quiste y que se libere el trofozoito. Ese trofozoito se va a liberar y se va a localizar en el duodeno y yeyuno, en el intestino delgado. Ahí el trofozoito, mediante su disco de succión, se va a pegar como una ventosa a la mucosa. Y Yardia va a empezar a multiplicarse por fisión binaria, pero es fisión binaria longitudinal. ¿Qué significa? Se empieza a duplicar a lo largo. En el trofozoito de la mucosa del duodeno, pues van a haber así muchos porque van a estar pues ahí colonizándolos. Luego, ese trofozoito puede llegar a convertirse en quiste. Algunos de esos trofozoitos pueden empezar a enquistarse. Y esos quistes van a salir mediante las heces. Aunque también en algunas ocasiones pudiera arrastrarse algún trofozoito por intestino grueso y tal vez podamos ver en las heces una parte de ese trofozoito, porque lo más seguro es que se vaya a desintegrar. Es muy raro encontrar un trofozoito en la muestra de heces, lo que se va a encontrar es el quiste. Luego, ese quiste, si no, pues sí, vamos a decirlo así, por ejemplo, los cultivos que son regados con aguas negras, ¿quién asegura que dentro de esas aguas negras, el agua del drenaje, no vayan quistes de muchos parásitos? Luego, que a lo mejor ahí se cultivan lechugas, fresas, lo que sea. Eso pues va para consumo humano. Entonces dentro de esas verduras puede estar esos quistes. Si uno no lava, no desinfecta adecuadamente esas verduras, esas frutas, pues cuando las consumes te puedes parasitar. En el caso de los animales es la misma. Si hay pastos regados, algún pastizal, no sé, que contenga quistes de Yardia, pues cuando el animal lo ingiere, pues se puede infectar, ¿sí? De esa manera es como se pueden infectar. Luego, también es importante por eso el manejo adecuado de excretas. Y pues ser cuidadosos a la hora del consumo de alimentos en el caso de los humanos, ¿no? Aquí, bueno, la CDC es casi pues la organización en la cual tiene los mejores esquemas en cuanto a ciclos de vida de los parásitos y de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, aquí pues casi siempre tomamos como referencia las imágenes de la CDC. Bueno, aquí pues vemos básicamente lo mismo. Aquí se me olvidó decirles, en este caso, en este ciclo de vida únicamente estamos hablando de un hospedador. Aquí no hay hospedador intermediario, sí, sino que hay hospedador, es uno solo. O sea, no como si es definitivo o temporal o permanente, porque es únicamente un hospedador en el que se va a localizar el parásito. Entonces, aquí les digo, el hospedador puede ser humanos, mamíferos, domésticos o en ocasiones aves.
Aquí, o sea, en vez del humano, bien pudiéramos haber puesto un cerdo, o una vaca, una gallina, o una borrega, ¿no? Les digo, la fase infectante será el quiste. ¿El quiste de dónde se va a localizar o en dónde lo podemos encontrar? En agua, en una bebida, a lo mejor en alimentos, en fresas, en moras, en manzanas, en peras, ¿sí? Cuando hay alimentos o agua pues que están contaminados, o las manos o los fomites con quistes infectantes, pues que sean ingeridos por ese huésped. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que en esta ocasión pues el quiste, les digo, se va a romper su membrana. Como pueden observar aquí, el quiste va a tener sus 4 núcleos, tiene aquí los cuerpos paranasales, y luego pues se va a romper ese quiste cuando llega o cuando está en contacto con el ácido estomacal. Se va a liberar ese trofozoito, el cual se va a localizar en duodeno y yeyuno, se va a pegar por el disco de succión, se va a multiplicar por fisión binaria longitudinal, va a colonizar lo que es el duodeno y yeyuno. Son estas secciones que están aquí casi pegaditas al estómago. Lo de acá está muy abajo en la imagen, aquí ya no sería yeyuno. Entonces aquí pues, ¿qué es lo que se va a observar? Pues es esto, ¿verdad? Que ese trofozoito también pues los trofozoitos pueden llegar a enquistarse, y los quistes son los que van a salir por las heces, y en ocasiones pues podemos tener también algún trofozoito, ¿no? Los trofozoitos son eliminados en heces fecales, pero no sobreviven al medio ambiente. Por eso es muy raro encontrar un trofozoito en las heces. Entonces, la fase infectante es el quiste. La fase diagnóstica también es el quiste, pero en ocasiones pues podemos llegar a ver el trofozoito, por eso decimos que es la fase diagnóstica. La fase diagnóstica, nos referimos con fase diagnóstica a la forma biológica en la cual yo puedo detectar el parásito, ¿sí? Entonces, cuando se está analizando una muestra, ¿cómo se puede diagnosticar el parásito? ¿En qué forma biológica? Pues eso es a lo que le llamamos forma diagnóstica, ¿sí? Bueno. Luego, esto es todo en cuanto a Giardia lamblia. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de Tritrichomonas fetus. Yo creo que en lo que nos queda de clase no alcanzo a ver todo sobre Tritrichomonas fetus, pero también se me hace muy poquito el tiempo que duramos hablando de Giardia, por lo que vamos a dar como una introducción hacia el protozoario Tritrichomonas fetus. Bueno, al igual que Giardia lamblia, pues debe su locomoción a flagelos. Por eso pues está dentro de estas primeras lecciones. Tal vez alguien aquí diga, ay, la maestra se equivocó porque puso Tritrichomonas, o sea, repetí Tritrichomonas, pero está bien. El hecho de que tenga aquí tri significa que tiene 3 pares de flagelos, porque hay tetratricomonas o pentatricomonas, ¿sí? El género es Trichomonas, pero el hecho de que sea así tritricomonas es porque tiene 3 pares de flagelos, y pues la especie es fetus, ¿sí? Pues también se dice que este protozoario tiene una forma pues piriforme, que tiene como una forma de pera, pero pues si lo vemos bien, sí es algo diferente a Giardia. Les digo que Giardia pues tiene una simetría bilateral que casi no se ve en los organismos vivos, o sea, su axostilo lo divide exactamente hacia la mitad longitudinal, y pues es lo que se ve. Luego tenemos las tricomonas, pertenecen al grupo de los protozoarios del filum Parabasalia. Se caracterizan por tener forma de pera, además de que tienen un núcleo y un axostilo en forma de bastón que sobresale del extremo posterior más puntiagudo. Es decir, tienen forma, si les digo, como si fuera una gotita. El axostilo, pues ya vimos que es lo que divide longitudinalmente al protozoario, es un engrosamiento protoplasmático, y vemos que ese axostilo, pues como que le sale por aquí, por la parte posterior, y vemos aquí como si fuera, bueno, a mí se me figura como si fuera un pez, ¿no?
Aquí de este lado como si el núcleo simulara un ojo. Y aquí pues vemos sus flagelos, los flagelos que tiene aquí Tricomonas fetus. Las tricomonas, es importante mencionarlo, no tienen fase quística. Son organismos pleomórficos, es decir, que pueden tomar diferentes formas, pero casi siempre pues lo vamos a encontrar de esta forma de pera. Su longitud oscila entre 10 y 25 micrómetros. Tiene 3 flagelos anteriores y una membrana ondulante con un flagelo recurrente a lo largo de su borde. Es por estos 3 flagelos que decimos que es Tricomonas fetus. Es como si tuviera aquí esos 3 pelitos y luego le sale una membrana ondulante, que es lo que yo les mencionaba que era como una cresta, y al final de la membrana ondulante sale otro flagelo, ¿sí? Tricomonas fetus se localiza en vagina, en útero, en fetos momificados, en prepucio, en pene, en epidídimo y en conducto deferente. Y parasita a bovinos, ¿sí? Entonces, en hembra se va a localizar en tracto reproductivo, al igual que en macho. Y puede llegar a infectar a algunos fetos y va a provocar la muerte y la momificación de esos fetos. Por eso es que es muy importante este parásito en cuanto al sector pecuario, porque si tenemos nosotros tasas de reproducción muy bajas en un hato de bovino, pues si sabemos a lo mejor que está, pues sí, por ejemplo, si es bovinos carne, ¿no? Pues decimos que está libre de brucelosis, está libre pues de alguna infección como leptospirosis, ¿no? Que digamos, bueno, no es una infección bacteriana la que tiene, pero ¿qué es lo que está pasando? Si vemos a lo mejor abortos, fetos momificados y pues qué es lo que está sucediendo aquí. Muchas personas pues optan por analizar a sus sementales y hacer prueba de Tricomonas fetus, ya que por ejemplo aquí es importante mencionar que los machos pues son portadores. Entonces, un macho a cuántas hembras sirve, imagínense, ¿no? Si hay un macho infectado, pues ya te infectó cuántas hembras. Y luego, aquí el hecho de que no haya quiste, eso implica que cuando, bueno, por monta natural, ¿no? El macho va a transmitir directamente el trofozoito desde su tracto reproductivo al tracto reproductivo de la hembra, ¿sí? Si no fuera así, Tricomonas fetus no sobrevive en condiciones medioambientales y pues nada más tenemos fase de trofozoito, la fase vegetativa. Esta no tiene la capacidad, digamos, de enquistarse para sobrevivir y luego cuando llegue otra vez hacia tracto reproductivo, como que salir de ahí, ¿no? O sea, no se puede. Es esa característica tiene Tricomonas fetus. Aquí pues vemos una imagen, igual es un diagrama de Tricomonas, vemos que tiene sus 3 flagelos anteriores, su membrana ondulante y de aquí pues sale otro flagelo posterior. Vemos que tiene aquí su axostilo y tiene aquí su núcleo. Es lo mismo que se observa acá en esta imagen, tenemos su membrana ondulante, su flagelo posterior, sus 3 flagelos anteriores, su núcleo y su axostilo, ¿sí? Estos pues son diagramas, ¿verdad? Son diagramas de libro. Estas ya son fotografías tomadas pues del parásito real, como se ve. Esto pues es una fotografía tomada de un microscopio de campo claro. Aquí en las fotografías microscópicas o tomadas por microscopio casi siempre se recomienda pues poner la escala, ¿no? Aquí ¿qué es lo que nos indica? Que una línea de ese tamaño equivale a 10 micrómetros. Si nosotros tomáramos esta escala y viéramos a lo mejor longitudinalmente cuánto mide esta Tricomonas fetus, pues a lo mejor diríamos mide como 12 o 13 micrómetros de longitud para que ustedes tengan en mente más o menos las dimensiones de este protozoario. Aquí vemos sus 3 flagelos anteriores, anterior flagelo, el núcleo que tenemos aquí, la membrana ondulante, el axostilo, el flagelo posterior. Y de este lado, con la letra B, tenemos una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrido. Por eso pues podemos tener aquí como que la tercera dimensión, vemos como si lo viéramos tal cual. Vemos los flagelos anteriores, la membrana ondulante, el axostilo y el flagelo posterior. Y aquí pues nos marcan que esta línea de aquí equivale a 2 micras, ¿sí? A 2 micras y micrómetro es lo mismo. Entonces vemos que a lo mejor de grosor
pues esto tendrá algunas 4 micras a lo mucho, ¿no? De ancho. Y pues les digo, de longitud, a lo mejor sí, como unos 12 micrómetros o un poquito menos. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por la clase, para la clase de hoy, y continuamos la siguiente para ver todo el cuadro clínico que puede ocasionar esta parasitosis. Por hoy sería todo. Les agradezco mucho su atención, que me hayan pues aguantado esta media hora o un poquito más de clase. Que tengan bonita tarde. Nos vemos.